En la línea telefónica, agradezco muchísimo que nos tome la llamada el periodista Guillermo Silva, corresponsal allá en Jalisco. Guillermo, bienvenido. Memo, un gusto escucharte. Guillermo. Sí, bueno. Hola Guillermo, ¿ahí me escuchas? Sí, claro. Hola Guillermo, Memo, pues adelante, platícanos qué sucedió con el director de la Policía de Lagos de Moreno. Claro, te comento rápidamente que el pasado fin de semana pues hubo un altercado en contra del comisario de Lagos de Moreno. Esto pues obviamente aparentemente por un comando armado. Te comento rápidamente, mi estimado Jonathan, tenemos algunos problemas. Sí, Guillermo. Te comento rápidamente que según las primeras investigaciones, los sujetos, quienes aún no han sido identificados, comenzaron la agresión de manera directa en contra del comandante y sus dos escoltas, quienes no lograron pues repeler esta agresión. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha informado de esta situación. Será en las próximas horas que se dé un posicionamiento o cuál es la línea de investigación que están siguiendo con este tema. No se ha hablado mucho del caso, inclusive en redes sociales. Solamente se dio información general, pero hasta el momento se desconoce cuál es la situación o el móvil de el atraco. Rápidamente, pues el coordinador de seguridad Macedonio Tamés Guajardo pues estará dando esta información con respecto o representante de el gobierno del estado. Cambiando un poquito de tema, te comento que este fin de semana también fue un poco trágico para la zona metropolitana de Guadalajara, y es que el fin de semana, la tarde del día de ayer, 7 personas fueron arrastradas por un alud, podríamos comentarle, que venía proveniente de la Primavera. Las personas quienes se encontraban conviviendo en un canal, esto en el municipio de Tlajomulco, pues fueron embestidos por este alud. Lamentablemente 2 personas perdieron la vida al ser arrastradas por la corriente. 2 lograron ser rescatadas, y elementos de protección civil y bomberos del estado pues continúan realizando los peritajes correspondientes, debido a que 3 se encuentran desaparecidos hasta el momento. Pues se siguen continuando con las pesquisas con personal de Protección Civil Tlajomulco, Zapopan, inclusive del estado, para dar con las personas que aún no han sido localizadas. Primeras versiones se manejan que las personas estaban en un vehículo 4x4 retando la fuerza del agua. Es la versión que se maneja en primera instancia, y quienes fueron pues embestidos por esta fuerte corriente, y lamentablemente pues es lo que ocurre al percatarse de la fuerte lluvia que se registró en el bosque de la Primavera, en el cerro, en la punta del cerro del bosque de la Primavera, lo que ocasionó este deslave. Estaremos al pendiente de la información. Por lo menos continúan en las pesquisas para dar con los responsables, con los agresores del comandante de Lagos de Moreno, pero también continúan con los trabajos para dar con los cuerpos de las personas que se encuentran desaparecidas por este alud, por esta corriente que ocurrió el fin de semana. La información. Correcto. Memo, muchísimas gracias por el reporte, por esta información, y te mando un saludo hasta Jalisco, hasta Guadalajara. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Guillermo Silva, corresponsal, periodista allá en Jalisco.